Ninguna culpa se olvida mientras la conciencia lo recuerde. ¿Quién no ha dicho alguna vez, me siento culpable? Yo sé que la mayoría de nosotros podemos recordar algún momento en el que ese sentimiento de culpa ha aparecido en nuestra vida, ya sea por pensar que hemos hecho algo malo o bien por no haber hecho aquello que deberíamos haber hecho. La culpa es un patrón de respuesta emocional que surge de la creencia de haber transgredido las normas éticas, morales, personales o sociales. Y sobre todo, cuando a consecuencia de la conducta realizada o que no realizamos, se le ha causado un daño a otra persona. Hola, soy Vionet Ramírez. En este video te quiero compartir 5 aspectos importantes que necesitas saber sobre la culpa para así entonces eliminarla de tu vida. El primer aspecto que quiero compartirte hoy es que la culpa o ese sentimiento de culpa nos hace sentir mal por algo que deberíamos o no haber hecho o dicho. Esa es la voz interna de nuestra conciencia que nos está ahí condenando intensamente durante todo el tiempo e incluso nos roba el sueño. Es muy difícil escapar a esa acusación y recordatorio de los errores, fallos y, ¿por qué no decirlo?, de los pecados cometidos. Son muchas las personas que se sienten atormentadas hasta desarrollar enfermedades psicosomáticas debido a la culpa. Por ejemplo, el insomnio, los problemas digestivos o cardiovasculares, esos problemas mentales y emocionales tales como la depresión o las crisis de ansiedad. También les aparecen dolores físicos por aquí, por allá, por todos lados. Son dolores físicos difusos sin una razón aparente. Sumado a ello, están las emociones nada agradables como son la tristeza, la angustia, la frustración, impotencia o remordimiento y también esos pensamientos repetitivos e improductivos. Muy importante es que dependiendo del tiempo de su origen, será diferente la forma como ésta se experimente. Por ejemplo, puede ser por algo que hicimos o no hicimos en el pasado, por algo que no estamos o estamos haciendo en el tiempo presente o en este tiempo actual, o algo que ya hemos decidido que vamos o no vamos a hacer en el futuro. El segundo aspecto importante sobre la culpa es que la culpa es un proceso mental que se desarrolla de la siguiente manera. Lo importante aquí es ese proceso. A partir de ese acto u omisión, en mi mente yo hago un juicio moral de mi conducta, incluso de mis pensamientos. Soy mi propia juez y por eso dictamino que he cometido un error y que debería tener un castigo. Finalmente, me aplico el castigo a través de las emociones que mencioné anteriormente, como son la tristeza, la angustia, la frustración y el remordimiento. El tercer aspecto importante sobre la culpa es que el sentimiento de culpa en ocasiones se basa en las normas y los criterios que hemos aprendido durante la infancia. Todo eso lo traemos desde cuando éramos muy pequeñitos. Al tener estas normas tan grabadas y grabadas profundamente en nuestra mente consciente o aún en la inconsciente, algunas veces incluso nos sentimos culpables por algo que no entendemos. Te doy un ejemplo. En nuestra conciencia está toda la información personal concerniente a lo que somos, a nuestros valores éticos, espirituales, culturales, familiares, etc. Por tal razón, el sentimiento de culpa aparece cuando violamos nuestro propio código interno de valores y conductas. Muy importante esto.
El cuarto aspecto es que el sentimiento de culpa puede deberse a hechos reales o falsos. Escucha bien, la culpa real está en nuestra conciencia y como tal nos indica qué es lo que hemos hecho incorrectamente. Se trata de una fuerza interna que nos impulsa a buscar al culpable de una acción incorrecta. Además, exigimos que esa persona sea castigada por su mala acción. Interesante, ¿verdad? Pero así sucede con esa culpa. Mientras que, por el otro lado, la culpa falsa se refiere al sentimiento que sentimos a veces ante algunos hechos, aunque realmente no seamos los responsables. Pero nos sentimos como si lo fuéramos y entonces así lo vivimos. Las razones que nos llevan a ser así son, uno, que nos valoremos muy negativamente, que tengamos una pobre autoestima, que hayamos tenido una infancia completamente rígida y con severos castigos por razones sin importancia. Oye, esto es muy interesante, especialmente en nuestra cultura hispana. En la culpa falsa, a veces somos nuestro peor enemigo. Te pongo un ejemplo. Cuando no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo, cuando nos dañamos mentalmente por haber perdido una buena oportunidad y ahí estoy rumiando y rumiando por haber rechazado aquella propuesta de trabajo, por no haber elegido bien en la vida, nos castigamos, nos enojamos con nosotros mismos. No hay nada peor que guardarse rencor a uno mismo. Piensa por un momento que el enojo hacia uno mismo es una energía negativa que estamos dejando en nuestro interior y ahí puede quedarse incluso por muchos años. Esto afecta la autoestima y no nos permite avanzar en nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, hay quienes se sienten culpables por haber contagiado a un familiar o por haber sobrevivido mientras que otro familiar o amigo muy querido falleció. ¿Te das cuenta? Esa es una culpa falsa. Por otro lado, si has hecho algo malo, la culpa sí es real. Así que no te mantengas enfocado en eso. Y por eso a continuación te quiero compartir el antídoto en contra de la culpa. Así que yo te animo a que tomes papel y lápiz y anote. Porque este antídoto consiste en buscar a la persona que dañaste y pedir perdón de corazón y no solo para salir del paso. ¿Cómo así que solo para salir del paso? Sí, a veces creemos que solo con decir, vaya pues ya, perdóneme, es suficiente. Eso se hace solo para que la otra persona se calle, deje de llorar o nos deje de estar molestando. Eso no demuestra arrepentimiento y no nos ayuda a no volver a actuar mal. Por eso, el día de hoy te quiero compartir este proceso que considero muestra arrepentimiento genuino y nos ayuda a ya no caer en la misma conducta y además a la otra persona le da la seguridad que estamos pidiendo perdón de verdad y le es más fácil perdonarnos. El proceso va así, pues, anótalo. Fíjate, tu responsabilidad es, en primer lugar, decir con tus propias palabras lo que hiciste y llamarlo como en realidad es lo que hiciste o dejaste de hacer. Por ejemplo, no digas que cometiste un error, llámalo por su nombre. Por ejemplo, di te fui infiel o te abandoné, te robé, te humillé, etc. Ponle el nombre que de verdad tiene esa conducta. En segundo lugar, sé empático con el dolor que tu conducta ocasionó a la otra persona y expresa esa empatía. Por ejemplo, me imagino el dolor que mi infidelidad te causó. Eso es ponerse en las sandalias de la otra persona. En tercer lugar, comprométete a no volver a dañar a la persona ni a ser la causa de dolor para ella. Puedes decir algo como, por ejemplo, en cuanto dependa de mí, tú no vuelves a derramar una lágrima por mi causa.
¿Ves? Es muy diferente a lo que acostumbramos a hacer. En cuarto lugar, después de haber expresado lo anterior, entonces ya estás listo o lista para pedir perdón. Y puedes decir, perdóname, por favor. Luego, si en tus posibilidades está restituir el daño que hiciste, no dudes en hacerlo. Por ejemplo, si hablaste mal de alguien, comprométete a ir y decir que lo que dijiste no es cierto. Si robaste, devuelve el dinero. Te aseguro que si restituyes, lo más probable es que no vuelvas a caer en la misma conducta. Porque ¿quién quiere volver a pasar por esa experiencia de vergüenza? No creo que quieras pasar por eso. Y por último, perdónate a ti mismo. Libérate de la culpa porque ya hiciste lo que debías hacer. Aprende de tus errores. Utiliza la culpa y el arrepentimiento para entonces volverte una mejor persona. Interesante el proceso, ¿verdad? Yo espero que lo hayas anotado y si no, pues regresa al video y lo vuelves a anotar. Me imagino que conoces a personas que batallan con la culpa y que seguramente se beneficiarán si saben lo que te he platicado en este video. Así que te pido el favor que compartas el link de este recurso educativo en salud mental y animes a otros a que se suscriban al canal Servicios de Consejería, el canal de la mariposa de colores. Y tú, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo y sé parte de este esfuerzo dándole clic a la palabra suscribe y a la campanita para que recibas notificación cuando los videos sean publicados. Hagamos juntos una diferencia en nuestra comunidad hispana, promoviendo la educación en salud mental. Recuerda que si sigues haciendo lo mismo, vas a recibir más de lo mismo. Por eso es necesario cambiar nuestra manera de pensar para entonces cambiar nuestra manera de vivir. Piensa diferente y vivirás diferente. Hasta la próxima.